Bienvenidos una vez más a otra edición de La Burbuja Política. Si están escuchando por primera vez, bienvenidos. No se olviden de suscribirse. Y bueno, hoy vamos a empezar con un especial. Hoy tenemos un especial que vamos a estar preparando siempre una vez al mes, que se va a tratar de las décadas. Como todos sabemos, las décadas que fueron pasando muchas de ellas marcaron un antes y un después en la humanidad, con distintos sucesos, con distintos hechos se fueron sucediendo. Entonces hoy vamos a arrancar con las décadas del 50, para ser más específico. Vamos a arrancar un poco antes, desde 1940-45 aproximadamente, y de ahí vamos a ir avanzando en el tiempo. Bueno, vamos a empezar con lo que fue la expansión nazi. Solo para aclarar, como todos sabemos, el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se sucede en el 45, marca un fin al nazismo. O sea, el nazismo como partido se termina. Entonces, nosotros desde ese fin de partido vamos a comenzar. Así que vamos a hacer una breve reseña sobre lo que fue la expansión nazi. El éxito militar nazi se fundó en lo que se conoce como la Guerra Relámpago, o Blitzkrieg en alemán. Por ejemplo, Polonia cae en menos de un mes, Noruega y Dinamarca en abril de 1940, y en mayo el ataque se dirigió a Holanda, Bélgica y Francia. El ejército francés se hundió rápidamente ante el avance alemán y los aliados se refugiaron en la ciudad de Dunkerque. Francia capituló al mes siguiente. En 1941, la Guerra de los Balcanes dio a Alemania el control sobre esa región, mientras que en África el mariscal Rommel obtenía importantes victorias para las fuerzas del Eje, que era el nombre que se le dio a la alianza bélica entre Alemania, Italia y Japón. Para junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja, que buscaba la invasión de la Unión Soviética para anexionarla al imperio nazi. La Unión Soviética, por su parte, ya había anexado Polonia, Letonia y Estonia. Pero el final de la guerra llega un poco después de que se produzca un desequilibrio en favor de los aliados en 1942. La esperada operación para liberar Europa de los nazis se produjo el 6 de junio de 1944, antes del amanecer en las costas de Normandía, Francia. El desembarco consiguió llevar a tierra solo el primer día cerca de 200.000 hombres, cifra que en un mes se elevó a 1.000.000. Los alemanes por su parte habían fortificado las costas de Holanda, Bélgica y Francia, pero el contraespionaje aliado consiguió desorientarlos sobre el punto exacto del desembarco. Fue la operación de mayor envergadura de la Segunda Guerra dirigida por el coronel Eisenhower, que como sabemos luego se convertiría en presidente de los Estados Unidos. A partir de 1944 se desarrolló la ofensiva aliada sobre Europa. Tras el éxito en junio del desembarco en Normandía, el avance fue rápido y París fue liberada en agosto. Los soviéticos también avanzaron con rapidez y controlaron Europa Oriental. Pese al contraataque alemán en las Ardenas, los aliados cruzaron el Rin en marzo de 1945 y el general Eisenhower, jefe de los ejércitos aliados, se ubicó a 70 kilómetros de Berlín. La conquista fue reservada a Joseph Stalin, que era en ese momento el presidente de la Unión Soviética, y fue reservado a él por sus esfuerzos bélicos. Hitler se suicida el 30 de abril y el Tercer Reich se rinde el 8 de mayo. El régimen nazi había sido aplastado. De la guerra al Mundial de Fútbol. La Copa Mundial de Fútbol de 1950 fue la cuarta edición del campeonato organizado por la FIFA, que volvió a celebrarse después de que las ediciones previstas para el 42 y el 46 quedaran suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. Ese campeonato se jugó en Brasil del 24 de junio al 16 de julio y es recordado por el Maracanazo, nombre que se le dio a la victoria de 2-1 de Uruguay sobre Brasil en la final, jugada en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro ante 200.000 espectadores. Hay que recordar que esa derrota provocó depresión y suicidio en la población brasilera, que tiene un arraigo muy fuerte a este deporte, ¿no? Al fútbol, que por eso, trayendo el recuerdo a lo que pasó en el mundial, en el último mundial, la derrota de 7-1 contra Alemania y Brasil
tuvo una connotación muy fuerte porque la mayoría de los analistas deportivos se centraban en ese hecho, en el maracanazo, hacer el análisis, obviamente salvando las distancias. Puerto Rico elige ser Estado Libre Asociado. En marzo de 1952, un 81,9% de votantes en Puerto Rico aprueban la constitución de un Estado libre asociado a Estados Unidos. Es la primera vez que la isla vota sobre su estatus político desde que pasara de ser colonia de España a territorio estadounidense al finalizar la Guerra Hispanoamericana de 1898. Sin embargo, los nacionalistas que reclaman autonomía repudian el voto, ya que las únicas opciones contempladas en el referendo eran continuar como dependencia de Estados Unidos o establecer un Estado libre asociado. Aparece la televisión a color en Estados Unidos. Tal como las primeras transmisiones experimentales, la primera transmisión comercial de televisión en color se realizó en 1951 en Nueva York por la cadena norteamericana CBS. Sin embargo, no fue hasta 1953 que NBC transmitió públicamente un programa vía el nuevo sistema NTSC que, al ser compatible con los televisores en blanco y negro, se estableció como el nuevo estándar. Fueron México y Cuba los primeros en gozar de esta nueva tecnología que luego se expandió por el resto de América. Coronan a Isabel II a los 26 años. Progénita de los duques de York y tercera nieta del rey Jorge V, Elizabeth Alexandra Mary, nacida el 21 de abril de 1926, se convirtió en princesa heredera del trono del Reino Unido, cuando su padre se coronó en 1936 como Jorge VI, tras la dedicación de su hermano Eduardo VIII. A solo meses de morir su padre en 1953, la joven fue coronada el 2 de junio en la abadía de Westminster con el nombre de Isabel II. Es la monarca británica más longeva de la historia. Descubren la estructura del ADN. El 25 de abril de 1953, la revista científica Nature publicó un texto en el que el científico estadounidense James Watson y el británico Francis Crick presentaban en sociedad su hallazgo de la estructura molecular en forma de doble hélice del ADN, un descubrimiento que dio al mundo la llave para entender todos los secretos de la vida, desde la bacteria más pequeña hasta el hombre. El hallazgo, que además marcó el punto de partida del estudio del genoma, fue galardonado en 1962 con el Nobel de Fisiología y Medicina. La época de oro del rock and roll. En la década de 1950 en Estados Unidos, los adolescentes buscaban nuevos sonidos, nuevas sensaciones y las encontraron en el rock and roll. Hay quienes datan su origen en 1954 con el trabajo discográfico de Billie Holiday y su grupo musical, especialmente con Crazy Man Crazy, y su gran éxito Rock Around the Clock, que tanta influencia tendría en John Lennon. Otros consideran como creador a Little Richard o Elvis Presley. Entre los músicos más destacados están, como dijimos, Little Richard, ubicándose estos dos como los músicos más destacados de esa época del rock. Golpe de Estado contra Perón en Argentina. Juan Domingo Perón, fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la Argentina, fue derrocado por la llamada Revolución Libertadora, una dictadura militar que gobernó el país tras un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955. Luego de hechos que marcan una profunda oscuridad en la historia argentina, como el bombardeo de Plaza de Mayo, Perón marcharía al exilio por 18 años. Pasó por Paraguay y Panamá. En 1960 se instaló en Madrid, desde donde siguió dirigiendo la resistencia peronista y se consolidó como referente obligado de la política argentina. Surge la primera tarjeta de crédito. El concepto de tarjeta de crédito tomó un gran paso adelante cuando el empresario Frank McNamara cenaba en un restaurante de Nueva York. Al momento de pagar la cuenta notó que no tenía su billetera, pero por suerte la esposa lo rescató y pagó la cuenta. Este incidente llevó a McNamara a idear un sistema por el cual una persona pudiera demostrar su rentabilidad de crédito en cualquier restaurante que visite. Es así que en febrero de 1950 surge Diners Club, revolucionando la forma en que las empresas y consumidores negociaban con productos y servicios. Getúlio Vargas fue un político brasileño, 4 veces presidente de la República de Brasil. Para el 54 se suicida el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, tras un intento de golpe de Estado. Dictadura de Stroessner en Paraguay.
Para 1954, Alfredo Stroessner se convierte en el dictador de Paraguay. Durante casi 35 años Paraguay vivió bajo la dictadura de un militar. Es el periodo de tiempo más largo en que una sola persona tuvo el poder en un país de América del Sur. La persecución política y las violaciones a los derechos humanos dejaron una herida en el país que aún hoy no ha terminado de sanar. Aparecen los cinturones de seguridad. El cinturón de seguridad debutó en los asientos de autos cuando Ford decidió incluirlo como una opción de seguridad en sus vehículos en 1956. 3 años más tarde, cada unidad de modelo Amazon de Volvo vendrían equipado con una evolución del cinturón con el arnés de 3 puntos de anclaje, como lo conocemos hoy, desarrollado por Nils Boyling. Los suecos decidieron liberar la patente para que el resto de las marcas pudieran aumentar la seguridad de los viajeros instalando los cinturones en sus automóviles. Inventan la vacuna contra la polio. La poliomielitis aún no tiene cura, pero está prácticamente erradicada en el mundo moderno gracias al científico doctor estadounidense Jonas Salk, inventor de la vacuna contra esta enfermedad que constituyó una de las epidemias más graves del siglo pasado al dejar a millones de niños paralizados o muertos. Fue probada por primera vez en 1952 y dada a conocer por Salk el 12 de abril de 55, año en que comenzó la vacunación. Vinculan el consumo del tabaco con el cáncer. El epidemiólogo británico Richard Doll abrió los ojos al mundo sobre los peligros del tabaco para la salud, publicando en 1954 una investigación que confirmaba por primera vez el vínculo entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. Aunque en su momento pocos hicieron caso, con el tiempo Doll, también fumador, consiguió cambiar la mentalidad y las vidas de millones de personas. Creación de la NASA y comienzo de la carrera espacial. El nacimiento en Estados Unidos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, el 1 de octubre del 58 está vinculado al lanzamiento del Sputnik 1 por los soviéticos en octubre de 1957. Hay que recordar que después el Sputnik 2 lleva a bordo la perra Laika, lo que posiciona primero a la Unión Soviética en lo que hasta el momento era la carrera espacial. Cambia esto en el 60, con la llegada del hombre a la Luna. Ese acontecimiento desató una competencia entre las dos superpotencias para demostrar su superioridad tecnológica y política. Desde entonces la NASA ha dirigido múltiples esfuerzos de exploración espacial, entre estos la misión Apolo de aterrizaje en la Luna que mencionábamos recién, la estación espacial Skylab y más tarde el transbordador espacial. Derrocan a Marcos Pérez en Venezuela. El 23 de enero de 1958 fue derrocado el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez mediante un golpe cívico-militar. A la caída del régimen se encargó el gobierno de una junta patriótica presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal y que agrupaba a las Fuerzas Armadas, estudiantes, intelectuales y a la clase obrera del país. Pérez Jiménez huyó en el avión presidencial rumbo a Santo Domingo, República Dominicana. Luego se fue a Estados Unidos y posteriormente a España, donde falleció en el 2001. Rosa Parks desafía a la América Blanca. El 1 de diciembre de 1955, Rosa pasó a la historia por negarse a darle su asiento en el autobús a un pasajero blanco en Montgomery, Alabama, por lo que acabó en la cárcel. El incidente del autobús se cita frecuentemente como la chispa del movimiento en defensa de los derechos civiles de la minoría negra y tuvo como efecto la creación de la Montgomery Improvement Association, que encabezaría Martin Luther King Jr. A Rosa se le reconoce como la primera dama de los derechos civiles. El triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro. El 1 de enero del 59 triunfaba en Cuba la revolución liderada por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. El nuevo gobierno hizo reformas profundas de corte marxista y socialista con el apoyo del bloque soviético, bajo el discurso antiimperialista o contra Estados Unidos, algo que con el tiempo, aunando a otros acontecimientos históricos, terminó generando un embargo económico por parte de Estados Unidos hacia la isla, lo que se conoce como el bloqueo de Cuba, que hasta hoy, en nuestros días, continúa. Todo esto pese a la creciente reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países y a la apertura pro mercado, si se quiere, de los dirigentes de la isla. Por último, y no menos importante, a mediados de los años 40 se produce la revolución en China, en las cuales combatieron las facciones comunistas lideradas por Mao Zedong, o también conocido como Mao Zedong, y la China nacionalista liderada por el general Chiang Kai-shek, quien es derrotado y decide exiliarse en la isla hoy conocida como Taiwán, que en ese momento se fundó como China nacionalista. Luego de esto, se va a dar comienzo a una nueva era, que muy a pesar de las ilusiones de paz, de prosperidad de las naciones,
se iba a encontrar con un mundo que se convertiría en bipolar. El año de 1950 significó un gran giro en el mundo, en la cultura y la sociedad de aquella época. En Estados Unidos se manifestó de manera radical, en América Latina representó las bases de distintos movimientos y aquí algunos de los principales acontecimientos de los años 50. Esto ha sido todo por hoy, esperamos y les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, así como también a nuestras redes sociales. Será hasta la próxima y hasta luego.